Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, Buen día. profesor. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Buenos Bien, días. doctor, buenos días. Buenos días, profe. Buen día, doctor. Doctores, el día de ayer les envié tanto a la plataforma como al grupo de WhatsApp 3 sentencias sobre narcotráfico, sobre tráfico de estupefacientes, que es necesario que las lean para el examen que se va a realizar el día viernes. Entonces es bueno, doctores, que las vayamos leyendo porque van a ser de vital importancia. ¿Esto para qué? Pues básicamente para resolver el caso en debida forma. Por ahí vi algunas personas que dicen que tienen alguna sustentación, creo, con el día viernes también, ¿o me equivoco? Sí, señor. Es que tenemos la sustentación del proyecto de grado. El viernes comienza como desde las 12 del día y pues según lo que han dicho, pues no les ha ido muy bien. Entonces quisiéramos, además esto de las sentencias que usted nos envió, pues mirando la que nos tocó leer, uno aprende mucho y hay que leerlas de verdad, no leerlas sino estudiarlas, ¿no? Porque nos clarifican muchos conceptos penales que no manejábamos. Entonces yo no sé, el doctor, qué recurso podríamos ante su merced para que, como ya después del viernes a las 2 de la tarde ya quedamos libres, entonces si nos diera un plazo prudencial para entregarlo el sábado, después de haber hecho una correcta lectura, no sé, doctor. Venga, le voy a decir una cosa, doctora Luz Estela, y a todos. Ustedes yo ya los voy a tratar como abogados y ustedes saben, mis doctores, que los plazos en los procesos son perentorios.
Un ejemplo, si ustedes interponen un recurso de apelación contra una sentencia, el plazo máximo es 5 días después de la sentencia. Si ustedes tuviesen algún inconveniente y llegan al día 6, el recurso es declarado desierto. Con base en lo que lo que me expone Luz Estela, le puedo dar un plazo, pero nunca el sábado, Luz Estela, nunca. De pronto el viernes, claro que sí, le podemos dar unas horas más, con mucho gusto, pero el sábado no. Porque el sábado pues todos estamos dedicados a nuestro descanso y no me voy a poner a leer trabajos el día sábado. Entonces básicamente es por eso. Entonces el día viernes, con mucho gusto, me lo expone. Me dices más o menos que a las 10 de la mañana empiezan las sustentaciones o a las 12, Luz Estela. A las 12 del día, profe. Ah, bueno, Cada uno perfecto. tiene 20 minutos. Bueno, ojalá les vaya muy bien con esa exposición, con esa monografía. Básicamente, miren, yo he sido jurado de monografías en muchas ocasiones. Y uno como jurado de monografía sabe de inicio si el alumno hizo la monografía o si el alumno la mandó a hacer. O si viene recostado con otro compañero. En ocasiones lo hacen 2 personas y un alumno no hizo nada y el otro fue el que lo hizo todo. Uno se da cuenta. Y mal genio me daba, de hecho pues soy una persona un poco mal geniada, pero más mal genio me daba cuando yo conocía mejor la monografía que el estudiante. Eso es absurdo que yo conozca mejor la monografía que un estudiante. Yo le preguntaba sobre la monografía al estudiante y el estudiante ni para adelante ni para atrás. Yo le decía, pero ¿cómo va a ser posible que yo conozca mejor su monografía? Entonces en ese momento inmediatamente me daba cuenta que el alumno la había mandado a hacer o que se había recostado con otro compañero. Y tengan seguridad de lo que dicen, tengan seguridad de lo que dicen y convencen a los jurados. Hablen con seguridad, mis doctores, y les va a ir muy bien. Entonces, Luz Estela, claro que sí, con mucho gusto. El viernes te concedo un plazo un poco mayor en virtud de tu sustentación y te deseo los mayores éxitos, no solo a ti, sino a todas las demás personas que vayan a sustentar su trabajo el día viernes, ¿vale? Vale, doctor, te Gracias, agradezco profe. mucho. O Listo. sea, ¿a qué hora quedaríamos, doctor, el viernes? Esperemos que sea Hola. el viernes, esperemos que sea el viernes, Luz Estela. Y el viernes Bueno, hablamos, doctor. ¿vale? Bueno, le agradezco mucho, doctor. Concédanme 5 minutos y ya empezamos, doctores. Eh,
Listo, mis doctores. Entonces estábamos estudiando todo lo relacionado con la audiencia preparatoria. Indicábamos básicamente que tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de víctimas y por último la defensa deben solicitarle la práctica probatoria al señor juez. Y básicamente solicitarle la práctica probatoria al señor juez consiste en una carga argumentativa, en una argumentación que debe realizar quien le está solicitando la prueba al juez. Y esa carga probatoria gira en torno a criterios o a presupuestos de pertinencia, de conducencia y de admisibilidad. Entonces, la parte debe sustentarle al señor juez que la prueba es pertinente, conducente, útil y necesaria. Y si reúne todos esos requisitos, la prueba será admisible. Esa es la carga argumentativa que tienen que realizar los solicitantes. Las demás partes tendrán que estar muy atentas. Y muy atentas, ¿por qué? Porque una vez se ha escuchado a la Fiscalía, una vez se ha escuchado a la representación de víctimas y una vez se ha escuchado a la defensa, se le vuelve a conceder el uso de la palabra a los sujetos procesales en el mismo orden. ¿Y esto para qué? Para que se manifiesten con relación a la solicitud efectuada por las demás partes. Entonces, inicialmente el fiscal, vamos a hacer un símil, inicialmente el fiscal sustenta conducencia, pertinencia y admisibilidad de sus pruebas, después la representación de víctimas y después la defensa. Nuevamente se le concede el uso de la palabra al fiscal. ¿Para qué? Para que indique lo que a bien tenga con relación a la solicitud que hizo tanto la representación de víctimas como la defensa. Lo mismo, la representación de víctimas hará su intervención o efectuará su intervención con relación a la solicitud que efectuó la Fiscalía y la defensa podrá atacar la carga argumentativa que desarrolló la Fiscalía y la representación de víctimas. Entonces, nótese que no solo es argumentar su solicitud probatoria, sino atacar la solicitud probatoria de las demás partes. Entonces, básicamente, en eso consiste la solicitud probatoria. Una vez se ha escuchado a todas las partes, pues básicamente el juez decretará o no decretará las pruebas. Siempre y cuando, como les decía el día de ayer, estas pruebas sean descubiertas y sean enunciadas y sean sustentada la solicitud probatoria. Remitámonos, por favor, al artículo 375, ojo, 375 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla sobre la pertinencia de la prueba. ¿Qué nos dice este artículo 375? Acá lo tengo, doctor. Zulay, por favor, 375. Sí. Buenos días, mira. Artículo 375, pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o un perito. Perfecto. Ahora, Zulay, el 376 nos habla sobre la admisibilidad. ¿Qué nos dice? Dice que toda prueba pertinente es admisible.
salvo en alguno de los siguientes casos: que exista peligro de causar grave perjuicio indebido, la probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio y que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Perfecto. Zulay, 373 sobre conducencia. 373 Sí. me dice libertad. Ajá. Libertad probatoria. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Listo. Gracias, Zulay. Entonces, para Sí, todos, una serie de preguntas. Si yo deseo, yo como parte, ya sea fiscal o defensor o representante de víctimas, yo deseo probar que mi defendido, en el caso que soy defensor, yo deseo probar que mi defendido es el dueño de un bien inmueble. ¿Cuál será la prueba idónea para llevarle ese conocimiento al juez? ¿Será que puedo traer 3 testigos que le indiquen al señor juez que mi defendido es el propietario de un bien inmueble? Esa prueba cumplirá con el requisito de la conducencia. ¿Esa prueba será conducente? Pues partamos de la base que es pertinente. Los hechos, según mi teoría de la defensa, mi teoría o mi estrategia defensiva, deseo probarle al señor juez, y es importante probarle al señor juez que mi defendido es el propietario de ese bien inmueble. Para tal fin, voy a traer 3 testigos que le van a indicar a usted, señor juez, que mi defendido es el propietario, por ejemplo, de una finca, por decir algo. Entonces, ustedes como fiscales, ¿qué alegarán con relación a mi argumentación que gira en torno a mi solicitud probatoria? ¿Qué nos dice la doctora Luz Estela? Doctor, yo creo que la prueba, los 3 testigos en realidad no son una prueba conducente. Para mí sería el certificado de libertad y tradición, ya que son bienes que están sometidos al registro. Perfecto. ¿Qué nos dice Nancy? Profe, yo también estoy de acuerdo con usted, Estela. La única prueba que sería, como se dice, irrefutable sería o bien la escritura pública o su certificado de libertad donde acredite de que esa persona es dueña de ese inmueble. ¿Qué nos dice Zulay? Sí, Doc, iba a decir exactamente lo mismo, que el certificado de libertad y tradición es conducente, ¿Es o no es? ¿cierto? No, yo estoy hablando de los testigos. Es Yo no estoy conducente. hablando de Ah, certificado. no es Yo voy a traer conducente. testigos. No es conducente, profe, no es conducente Zulay, el tema viene de una los testigos. pregunta. ¿Cuál fue el último artículo que usted leyó? ¿El de libertad probatoria? ¿El 373? Sí, ¿Me lo lee, por favor? ¿O no los lee? ¿No lo lee nuevamente, por favor? sí, dice que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. O sea que sí es Pregunto, conducente. ¿el profe. testimonio es un medio probatorio establecido por la ley? Pues sí, profe, entonces sí sería No, pertinente. no, a ver, Sería usted me pertinente. dice al principio que no y después me dice que sí. Entonces Pero ya leyendo debemos este tomar artículo, postura. pues me lleva a que sí, profe. Debemos tomar postura. Sí, sí, pero me lleva a que sí, profe. Es Entonces, sí pertinente. apruebo los 3 testimonios para decretar, para probar, o sea, ya con base en ese cambio de postura que tuvo Zulay. Eso en los magistrados, cuando Zulay sea magistrada, eso se va a llamar variación jurisprudencial, se llama eso. Antes decían blanco y ahora dicen negro.
Entonces Zulay nos dice, no, los testimonios no. Y basta con que el profesor la ponga a leer un artículo para que cambie su postura, para que ahora diga sí, entonces sí. Es que si dice que se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en ese código. Y pues el testimonio pues está aprobado, ¿no? Es aceptado. Entonces es pertinente, profe. Porque hay unos hechos, se están tratando de probar esos hechos de que sí esa propiedad pertenece a X o Y persona. Entonces al fin sí decretamos los 3 testimonios. Pues pienso que sí, profe. Bueno, entonces la Que son juez aceptables. Zulay los decreta diciendo que eran conducentes. ¿Qué nos dice el doctor Wilson Javier? Buenos días, doctor. Sí, también pienso que son conducentes porque si bien es cierto puede existir una tradición o un certificado de libertad, los testigos corroboran y soportan lo que está en el documento. Digamos, uno con otro es necesario para poder probar en efecto la tenencia o el bien de... Yo no estoy hablando de o- eso. Yo solo estoy perdón. hablando de los testigos. Eso es lo que yo estoy solicitando. Usted es mi Sí, doctor. contraparte. Solo estoy Sí, diciéndole, señor juez, voy a traer 3 testigos, que los 3 testigos le van a informar a usted, señor juez, que mi defendido es el propietario de esa finca. Propietario, no poseedor, no tenedor, sino propietario. Entonces el juez Wilson dice, sí, esa prueba la decreto, porque el artículo 373 nos habla del principio de libertad probatoria y aquí podemos recibir cualquier prueba. Básicamente, ¿es así, Wilson? Sí, doctor, pero si yo fuera el juez, yo le diría que solamente con uno de los testigos sería suficiente porque los 3 van a decir lo mismo. Vale, o sea, sería como repetitivo, los otros 2 serían Sí, repetitivos. señor. Bueno, otro ejemplo. Bueno, Andrea me levantó la mano. Hola, profe, buen día. ¿Sí? Profe, yo creería que aunque la prueba de los testigos, bueno, sí puede solicitarla, pero al igual, o sea, el certificado de tradición y libertad es el único que demuestra quién es el propietario actual del inmueble. Pero, ¿y qué pasa con el artículo 373, Andrea? Pues, profe, aunque los testigos sí son ¿qué? Sí son conducentes, pero yo igual digo que el juez les informaría que al igual existe el certificado de tradición y El libertad juez que no le es, puede hacer el digamos, trabajo a las partes, Andrea. bueno, o sea, profe, yo pensaría que al igual, si el juez fuera a decretar esos testigos, digámoslo así, pues la parte que defensora del proceso diría, pues obviamente que hay una forma de probar quién es el propietario actual del inmueble, mediante el certificado de tradición y libertad. Ahí se Andrea, podría, señor. usted me dice que la única forma de probar la propiedad es el certificado de tradición y libertad. Entonces, ¿por qué el artículo 373 dice que yo puedo probar con cualquier medio de prueba? O sea, ¿dónde está su soporte jurídico, Andrea? Si usted me dice que la única forma de probar la propiedad es con el certificado, tiene que indicarme cuál es el soporte legal. ¿Dónde lo dice? ¿En qué ley dice que es la única forma de probarlo? Ahorita no me acuerdo, profe, pero... Por favor, pero entonces no podemos hacer aseveraciones sin un soporte jurídico. No podemos, esto no es una charla, esto es una pregunta jurídica. Entonces, ojo con eso. De aquí en adelante, cuando me respondan, tienen que soportar. ¿Por qué, doctores? Porque es que a ustedes no le pueden hablar así a un juez. A un juez no le pueden decir lo que ustedes piensan, no siempre con un soporte jurídico, con base en la ley, con base en la jurisprudencia, con base en la doctrina, con base en la Constitución, con base en los tratados internacionales, pero tienen que tener un fundamento. Tienen que tener un fundamento. Miren, otro caso, mis doctores. Yo deseo probar que el procesado es el
padre, ojo, el padre de un menor de edad. Entonces, yo deseo probar que el procesado es el padre de un menor de edad. Entonces, que A, que es el procesado, es el padre del menor B. Miren, por ejemplo, en un proceso de inasistencia alimentaria. En el proceso de inasistencia alimentaria, la fiscalía tiene que probar que ese procesado es el papá de los niños o del niño al cual no se le dan los alimentos. Tiene que probarlo. Y yo no tengo registro civil de nacimiento. No, voy a traer un testigo. Voy a traer un testigo. Y ese testigo le va a indicar a usted, señor juez, que el procesado es el papá de ese niño o de esos niños. ¿Qué opinan ustedes con relación a esa prueba? Es un testigo. Es un testigo el que dice, sí, efectivamente, él va a venir al juicio y va a decir, sí, señor juez, efectivamente, yo tengo conocimiento que el procesado es el papá de ese niño. Y si es el papá, pues le debe alimentos. Ustedes como jueces decretarán esa prueba con base en lo que dice el artículo 373, que los hechos se pueden demostrar por cualquier medio. Y uno de los medios es el testimonio. ¿Qué nos dice Luz Estela? Doctor, yo creo que esa libertad de lo que nos habla el artículo 373 es condicionada. Para mí, pienso, perdóneme, estoy aprendiendo, es condicionada esa libertad que da, porque si hay pruebas que arrojan el 100% de probabilidad para demostrar un hecho, se le debe dar Luz prioridad. Estela. Espérate, Luz Estela. Porque si arrojan el 100% no es una probabilidad. Ojo, cuando hablo de Es una probabilidad, certeza. eso, Perdóneme, es una si es el certeza. 100% es certeza. Si es menos Sí, el señor. porcentaje, ya hablaremos de probabilidad. Sí, señor. Entonces, así como en el caso de quién es el propietario del inmueble, hay una prueba, como repito, es el certificado de libertad. Y segundo, en el caso del hijo, saber si en realidad es el hijo del que se están solicitando alimentos, está la prueba del ADN. Perfecto. ¿Qué nos dice Nancy? Profe, pues de una u otra manera, si el testimonio es una forma de probar en ciertos momentos, también existen las científicas o de pronto las de una u Espérate, otra Nancy, manera yo que lo sé, eso yo lo sé, Nancy, pero es que usted no le puede decir eso al juez. Usted como juez no le puede decir a las partes cómo tienen que probar. Cada quien aquí es responsable de su trabajo, Nancy. Cada quien es responsable de su trabajo. Y usted como jueza, Nancy, no le puede decir a la parte, a la fiscalía, mire, señor fiscal, existen también las pruebas científicas. No, no, porque usted no tiene, usted es juez, usted no es fiscal, usted no le puede hacer el trabajo ni a los fiscales ni a los defensores. Tiene que ser una tercera imparcial. Entonces la pregunta es, ¿la fiscalía a usted le está llevando un testigo que dice que es el padre de ese menor? ¿Qué decreta usted, pues, como jueza? O sea, profesor, a las partes de una u otra manera, yo de pronto como defensora me adelantaría o le solicitaría al señor juez que me hiciera o me dejara llegar pruebas que yo tengo, que mi Espérate, defendido de Nancy, yo cierta... estoy preguntando es si tú eres jueza. Si tú eres jueza, si decretas o no decretas esa prueba. Yo no lo haría, profe, No, porque para ¿por mí qué no la como decretas? juez... ¿No es pertinente? Para mí no es pertinente, profe, O sea, en un porque proceso de debería inasistencia existir alimentaria, otro medio. espérate, Nancy, mira, Nancy, que es que tú eres muy atacada para hablar. Espérate, Nancy, mira. Yo te digo, no es, tú me dices que no es pertinente. La pregunta es, ¿no es pertinente porque no tiene que ver con los hechos, Nancy?
No, no es solamente que tenga que ver con los hechos. Para mí no es pertinente simple y sencillamente porque no es segura, no tiene la certeza de que esa persona sea el padre de ese niño simplemente con un testimonio. Para mí sería de una u otra manera como muy laxa, de una u otra manera. No tendría la firmeza para yo poderle decretar a esa persona de que tiene, o sea, de que esos testigos están de una u otra manera, eh, ¿cómo te dijera, profe? Tienen la certeza de que ese hijo ese señor es el padre de ese hijo. Para mí existen otros medios de prueba, no solamente el testimonio, porque pues, la única es la de ADN, la prueba de ADN. Listo, Nancy. Sí, Entonces, básicamente, y yo les voy a pedir un favor, es el siguiente. Cuando hablemos de pertinencia, ojo, cuando me dice Nancy que la prueba no es pertinente, y a pertinencia indica que la prueba tenga que ver con los hechos que se están debatiendo en juicio. Eso, no más, eso solo es la pertinencia. Entonces, en un proceso de inasistencia alimentaria, no es necesario probar que ese padre es el que le debe alimentos a esa persona, a ese niño. Yo creo que sí, porque si se logra demostrar que no es el padre, pues no le debe alimentos. Entonces la prueba sí es pertinente, sí es pertinente. Lo que pasa es que se va a atacar es la conducencia de la prueba, no la pertinencia, no, la conducencia. Nancy, la conducencia. Y ahí gira el problema. Si será conducente traer un testigo para que le informe al señor juez que el procesado es el padre de ese menor al cual se le deben alimentos. ¿Será conducente? Entonces, a ver, escuchemos a Catherine. Buenos días, profe. Pues creo que es conducente porque también depende de las características del testimonio, ¿no? Siendo parte del artículo 373, puede ser que el testimonio sea del mismo hijo que ya tenga más de 12 años, o el testimonio de alguno de un familiar, algún padre, o de él o de ella. Y pues más que un testimonio como familiar o del mismo vínculo, eso es conducente, creo. Listo. Y básicamente conducente es que esa prueba, aparte de que tenga que ver con los hechos, que es la pertinencia, sea una prueba legalmente admitida, legalmente admitida. Entonces, Catherine nos dice que sí. ¿Qué nos dice el doctor Diego Fernando? Doctor, compañero, buenos días. Bueno, doctor, yo como juez diría que esa prueba, que la prueba de los testigos no se aprobaría, ya que la prueba, para determinar, es importante determinar que realmente esta persona, la cual es demandada, es el padre biológico del niño. Y para eso la prueba que debemos tener, y es clara en la ley 1564 del 2012, donde dice en su numeral 2 que cualquiera sea la causal alegada en el caso de la impugnación del acto del admisorio de la demanda, ¿De la impugnación de qué, Diego? Ordenará aún de oficio la práctica de una prueba de la impugnación con marcadores genéticos del ADN. ¿De la impugnación de qué, Diego? No le escucho, a ver. Aló. Sí, Diego, ¿me escucha? Sí, sí, doctor, ya. Usted nos está hablando de la impugnación. ¿De qué clase de impugnación, Diego? De paternidad. Porque pero sí usted me lo había dicho, Diego. Usted me había dicho que estamos hablando de la impugnación de la paternidad. Ojo. No, doctor, pero de la es impugnación importante, de... o sea, claro, pero no claro que eso o sea, lo sabía usted, pero no lo sabíamos nosotros.
que usted nos estaba haciendo uso de un artículo que habla sobre la impugnación de la paternidad. Eso yo no lo sabía. Usted me sacó un artículo de una ley. No, ¿de qué trata esa ley? ¿Por qué? Porque yo tampoco le puedo decir al juez, mire, Diego, es que allá hay la ley 25 de 1987 que en su artículo 25 dice lo siguiente. No, ¿de qué trata esa ley? ¿Será que esa ley sí es aplicable para estos casos? Entonces, la argumentación efectiva es, señor juez, hay un artículo que nos habla sobre la impugnación de la paternidad. Nos habla sobre ese punto, que es lo que se está tratando de probar en este caso penal. Ahora sí, Diego, ¿qué nos dice ese artículo? Dice, cualquiera que sea la causal alegada en el auto admisorio de la demanda, el juez ordenará aún de oficio la práctica de una prueba con marcadores genéticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos científicos y advertirá a la parte demandada que su renuncia a la práctica de la prueba hará presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnación alegada. La prueba deberá practicarse ante audiencia inicial. Entonces, en ese sentido, creería o es cierto que esa prueba no debería ser admisible, ya que la prueba esencial para probar la paternidad de esta persona sería la prueba de marcadores genéticos del ADN. Doctor, eso diría yo. Y si no tengo prueba de marcador genético de ADN, ¿no tengo cómo probar la paternidad? ¿No se podrá probar con un registro civil de nacimiento en donde diga que ese es el padre? No, sí, claro, doctor. Claro, doctor, que sí, claro que se puede probar, pero estamos hablando de que al señor en este momento, en el caso estamos alegando la conducencia, persistencia de la prueba, ¿cierto? Pero en este momento, si este señor no lleva el certificado, el registro civil, pues entiende que si está, pues no hay nada que hacer. Pero si no lleva el registro civil, pues tendríamos que enfocarnos en el artículo, en el numeral 2 de esta ley, que sería la prueba. O sea, Diego, que usted como juez, ojo, porque es que ustedes son jueces de la República. Usted como juez le rechaza la prueba a la fiscalía. Ojo, la fiscalía le está solicitando que se decrete la práctica de un testimonio, porque ese testimonio va a indicar que ese señor es el padre del menor. Ese señor que es el procesado es el padre del menor. ¿Usted le rechaza la prueba y le exige que traiga una prueba de ADN? No, yo no la rechazo porque no es mi función como juez. Tendría que darle espéreme, la parte Diego, a la defensa. Espéreme, Diego. ¿Cómo así que no es su función como juez? Si el juez es el que decreta las pruebas o las rechaza. Doctor, cuando lo que tengo entendido es que cada uno de las partes asume la pertinencia, conducencia y admisibilidad de la prueba. Luego le remito y le doy parte a las otras partes para que interpongan los recursos sobre las mismas conducencias, admisibilidad y admisibilidad de la prueba. Si la defensa la admite. No, Diego, aquí la defensa la defensa no está para admitir o no para admitir. Es usted como juez quien decide si practica o no practica la prueba, si la decreta o no la decreta. Si la prueba es pertinente, conducente, útil y necesaria, la decreta. Si no cumple con alguno de los requisitos, usted como juez no la decreta. Usted es el que manda en el proceso. ¿Qué tal que fuera el defensor el que mandara? Pues todos saldrían absueltos. Pero el juez es el presidente del proceso, es el juez. El juez escucha las partes. Usted como juez, ojo, yo soy el fiscal, Diego, usted es el juez, y le digo, señor juez, yo a usted le solicito la práctica del testimonio de Pedro Pérez. Pedro Pérez va a venir aquí al juicio y le va a indicar a usted, señor juez, que el procesado es el padre de ese menor. ¿Usted decreta o no decreta esa prueba? Yo no la decreto, doctor. Y si no la decreta, ¿por qué no la decreta? No la decreto porque yo como juez no puedo emitir una sentencia o un juicio basado en una prueba que no me da el 100% de seguridad y de certeza sobre la paternidad. Diego, ¿usted no emite sentencia si no está seguro? ¿De qué?
Si usted no está seguro, pues claro que emite sentencia usted, si no es el que usted termina en la cárcel, es usted. Si usted está seguro, condena, y si no está seguro, absuelve. Pero tiene que decretar la sentencia con las pruebas que le llevan las partes. Entonces Diego no puede decir, no, yo no decreto la prueba porque no me da la certeza. Si a usted no le da la certeza, pues absuelve. Diego, usted tiene un artículo, tiene un código penal ahí a la mano de procedimiento penal. Sí, doctor. ¿Qué nos dice el artículo 381, por favor? 381. 381. Es que el juez, ¿quién dijo que el juez está para condenar? No, el juez está para tomar una decisión. Si las pruebas lo convencen sobre los requisitos del 381, condenará. Si no, pues absolverá. Ya. 381 es conocimiento para condenar. ¿Conocimiento para qué? Para condenar. Ah, para condenar. El conocimiento que tiene un juez para condenar. ¿Qué se necesita? Dice, para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Si de las pruebas debatidas en el juicio usted no tiene ese conocimiento, ¿usted no profiere ninguna sentencia, Diego, como juez? Sí, claro. Sí, claro, ¿Cuál? doctor. Pues absuelve. Claro. Absuelve. Claro. Sí, claro. Entonces, Absuelvo. ojo, Diego, porque la respuesta que yo le digo es, ¿usted decreta la prueba? Y dice, no, no la decreto porque la prueba a mí no me lleva a la certeza. Claro. Eso no es problema suyo, Diego, eso es problema de la fiscalía. Si la fiscalía no llevó al juez a la certeza, pues problema de la fiscalía, porque el juez va a absolver. El juez va a absolver porque esa prueba no llevó al juez al conocimiento más allá de toda duda para condenar. Entonces, esperen, les voy a dar 5 minuticos mientras me conecto aquí a una audiencia que estamos, una audiencia álgida, y ya nos vemos si me responden nuevamente esa pregunta. ¿Listo, mis doctores? Listo, doctor. Muchas gracias. Sí, señor. Ay, Dios mío, esto está sabroso. Dieguito, cierra tu audio. Gracias, compañera.
Bueno, mis doctores, ¿qué nos dice el doctor Diego Fernando Torres? Nuevamente. No, ya, doctor, yo ya intervení, no baje la mano. Doctor Diego. Bueno, se nos fue el doctor Diego. Entonces, doctores, ¿qué opinan ustedes? Miren, y a dónde quiero llegar con esta discusión. Que el artículo 373, que nos habla sobre la libertad probatoria, no es absoluto, doctores. No es un artículo absoluto, no es un principio absoluto. El principio de libertad probatoria no es absoluto. Espérenme, doctores. Qué pena con ustedes. Entonces, doctores, nótese que no es un principio absoluto. Noten lo siguiente. Miren cómo se puede probar que no es un principio absoluto, el de libertad de la prueba. En un proceso en el cual se esté ventilando una falsedad. Entonces, los hechos nos indican que el procesado, al parecer, ojo, porque todavía no se ha decretado una sentencia condenatoria, por eso utilizamos ese término al parecer. Los hechos indican que al parecer el procesado falsificó la firma de otra persona. Esos son los hechos. Una falsificación de la firma. La fiscalía trae como prueba para probar que efectivamente el procesado falsificó la firma de Pedro Pérez, digamos, se falsificó la firma de Pedro Pérez en un documento público o en un documento privado. Esos son los hechos jurídicamente relevantes, la falsificación de la firma de Pedro Pérez por parte del procesado. ¿Qué harían ustedes como jueces o qué decisión o qué determinación tomarían ustedes como jueces, mis doctores, si la fiscalía, para probar que el procesado falsificó esa firma, trae, digamos que, bueno, le repito, se falsificó la firma de Pedro Pérez, trae a Pedro Pérez al juicio? Y Pedro Pérez va al juicio y dice, sí, efectivamente, yo viendo este documento me doy cuenta, señor juez, de que esa no es mi firma. Esa es la prueba que hay, que Pedro Pérez viene y dice que esa no es su firma. Y la fiscalía no trajo más pruebas. Todos nosotros pensamos inmediatamente, pero la prueba idónea para demostrar una falsificación es una prueba pericial. Esto es, que un perito experto en grafología indique si esa es la firma falsa o no es falsa. Inicialmente, se podría indicar que con base en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, la prueba es pertinente, claro, y es conducente, claro, pero ¿será que esa prueba lleva al juez a la certeza? Y la respuesta es no. Lo mismo pasa con el proceso y la inasistencia alimentaria. Miren, ¿qué hacen ustedes, mis doctores, si les llevan un testigo que dice, sí, el procesado es el papá de ese niño? Y la defensa les trae otro testigo y dice, no, el procesado no es el papá de ese niño. Si bien es cierto, la prueba puede atender criterios de pertinencia y conducencia y mucho más de utilidad, esa prueba por sí sola no va a llevar al juez al conocimiento más allá de toda duda para condenar. Entonces, en esos casos, mis doctores, al juez solo le queda un camino, que es absolver por duda. ¿Por qué? Porque cuando el juez tenga duda, tiene que absolver. Si el juez tiene duda, absuelva.
Si el juez tiene certeza, condena. ¿Y certeza de qué? Pues básicamente de dos aspectos. Primero, que el delito existió, y segundo, que esa persona, la que está siendo procesada, es la que cometió el delito. Entonces, mis doctores, ojo con esos tips que a veces es necesario tenerlos en cuenta, porque de ellos podemos sacar avante un proceso. De esas pequeñas pistas nos pueden servir de llave para abrir una puerta que eventualmente conduzca a la absolución de nuestro defendido. También tenemos que aprovechar no solo nuestras fortalezas como defensores, sino también las debilidades de nuestra contraparte. Las debilidades de nuestra contraparte las tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para sacar adelante nuestra pretensión. Si somos fiscales, nuestra pretensión será condenar, y si somos defensores, pues ya tendremos otra pretensión. No siempre es absolver. Ojo, la pretensión del defensor no siempre es absolver. A veces es una pena menor, a veces es un castigo menor, depende de cada caso. Preguntas al respecto, mis doctores. Perfecto. Mis doctores, una vez el juez ha escuchado a todas las partes con relación a esa argumentación, con relación a su solicitud probatoria, pues el juez decreta la prueba o no la decreta. Cuando el juez rechace la prueba, inadmita la prueba, excluya la prueba, es procedente el recurso de reposición y apelación. Ojo, cuando el juez no decrete la prueba. Y si el juez no decreta la prueba, mis doctores, es porque la rechaza, la inadmite o la excluye. Ahora bien, doctores, cuando el juez rechaza una prueba, inadmite una prueba o excluye una prueba. Básicamente, mis doctores, el juez rechaza la prueba, ojo, la rechaza cuando la prueba no ha sido descubierta. Entonces, mis doctores, si la prueba no fue descubierta, el juez la rechaza. Si la prueba no atiende criterios de pertinencia, conducencia o inadmisibilidad, el juez inadmite la prueba, la inadmite. Y si la prueba atenta contra principios y garantías fundamentales, el juez la excluye. Entonces, nótese, mis doctores, que en unos casos el juez inadmite la prueba, en otros casos la rechaza y en otros casos la excluye. Pero indistintamente cuál de las tres decisiones tome, pues la prueba no se va a practicar. O porque la rechaza, o porque la inadmite, o porque la excluye. Y contra esa decisión de no practicar la prueba, les repito, procede los recursos de reposición y apelación. Si el juez decreta la prueba, mis doctores, si el juez decreta la prueba, solo se admite contra esa decisión de admitir la prueba, solo se admite el recurso de reposición.
Una vez, mis doctores, el juez ha tomado la decisión con relación a si admite o no admite la prueba, o si la decreta o no la decreta, posteriormente, el juez fija, bueno, también en caso que el juez decrete la prueba, mis doctores, le indica a la parte o a las partes, en este caso Fiscalía y Defensa, les indica en qué orden se van a practicar sus pruebas, pero siempre, doctores, siempre se van a practicar inicialmente las pruebas de la Fiscalía y por último las pruebas de la Defensa. Siempre se mantendrá ese orden. Primero se practican las pruebas de la Fiscalía y por último las pruebas de la Defensa. A las pruebas de la Fiscalía, mis doctores, se les conoce también como las pruebas de cargo. Ojo, pruebas de cargo. Y a las pruebas de la Defensa se les conoce como pruebas de descargo. Entonces, pues ustedes indicarán también que inicialmente se practican las pruebas de cargo y por último, las pruebas de descargo, mis doctores. Por regla general, mis doctores, por regla general, los adolescentes que son sometidos a procesos judiciales, ya esto como para hacer un paréntesis, ¿ustedes vieron, doctores, alguna materia sobre la justicia penal para adolescentes? Doctor, ¿es el mismo Código de Infancia y Adolescencia o es algo distinto? ¿Lo vieron o no lo vieron, mis doctores? Profe, no, sí. Justicia penal para adolescentes, no justicia de adolescentes, sino la justicia penal. ¿Lo alcanzaron a ver, mis doctores? No, señor. ¿No? No, señor. No. Bueno, perfecto. No, señor. Listo. Entonces, mis doctores, hagamos un pequeño paréntesis y vamos a plasmar algunas particularidades que trae el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué, mis doctores? Porque puede pasar también que mañana a ustedes los busquen no para defender a un mayor de edad, sino para defender a un menor de edad. Lógicamente, pues partimos de la base que si ustedes van a defender a un menor de edad, a un adolescente, pues esa defensa se realizará ante los juzgados penales para adolescentes. Y en esos casos, mis doctores, es necesario hacer algunas precisiones. La primera de ellas, bueno, y nos vamos a remitir al Código de la Infancia y la Adolescencia. La primera de ellas indica, mis doctores, que esos adolescentes que son sometidos a un proceso penal no pueden ser juzgados en ausencia. Ojo, no pueden ser juzgados en ausencia. Nos vamos a remitir, por favor, doctores, al artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Artículo 158. ¿Qué nos dice ese artículo, mis doctores? Profe, aquí lo tengo, artículo 158. Prohibición de juzgamiento en ausencia. Dice, los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia, se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa.
hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al defensor de familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos, la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte. Entonces, gracias, Luz Estela. Entonces, básicamente, mis doctores, no se puede adelantar un juicio contra un menor de edad si está ausente. Entonces es necesario y es bueno que lo aprendamos. Si está ausente, no se puede hacer el juicio. Y con base en el artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Esto también teniendo en cuenta la contumacia. Esto sin tener en cuenta la contumacia. ¿Ustedes se acuerdan, mis doctores, qué es la contumacia? Contumacia. Jairo, lo escucho. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Cuénteme, Sí, Jairo. en el tránsito de estar adelantando el juicio contra un adolescente o una persona menor, cumple su mayoría de edad y pues está ausente, se continúa No, el espéreme, trámite del proceso. Jairo, porque la pregunta es confusa. La pregunta es completamente Sí. confusa. Usted me dice que Ok. están adelantando un juicio contra un menor de edad. Sí, señor. Y ahora es Sí, mayor de contra edad un y se adolescente. pierde, pues no se puede. Le repito, Jairo. No, exacto. En el tránsito, digamos, están adelantando el juicio. Por decir algo, estamos hoy en la etapa, estamos en la etapa de juicio hoy y en agosto cumple su mayoría de edad y todavía no se ha proferido decisión y sigue ausente. No, Jairo, la continúa. pregunta es confusa porque si él está ausente no se puede hacer el juicio. Ok, está suspendido por la causa de su ausencia. Claro. Pero si cumple esa mayoría de edad, continúa la competencia en el juez que lo estaba investigando o se Claro cambia que para sí. la justicia. Claro que sí, porque la competencia radica en torno al momento de los hechos, no al momento procesal, al momento de los hechos. Pero entonces, ¿por qué le decía a Jairo que la pregunta es confusa? Porque si usted me dice que en tránsito del juicio, no, es que si el menor está ausente no se puede hacer el juicio, ni siquiera puede iniciar. Por eso le decía que era confusa, porque usted dice en tránsito del juicio, no, ningún tránsito, porque el juicio ni siquiera puede iniciar. ¿Por qué no ha podido iniciar? Porque el menor está ausente. Zulay. Doctor, es que yo tengo entendido que contumacia es cuando la persona, el indiciado, cuando ha sido citado y no comparece, o sea, no llega, y tampoco tiene como una causa que justifique su ausencia. Claro, Tengo la contumacia. que es la contumacia. La contumacia para todos es un sinónimo de la rebeldía. Contumaz y rebelde son sinónimos. De hecho, mis doctores, a la contumacia se le denomina la rebeldía jurídica. La rebeldía jurídica. ¿Y en qué consiste la rebeldía jurídica? El procesado sabe que se surte un proceso penal en su contra. Él lo sabe. Él conoce de la existencia de un proceso penal en su contra. Y aún así, con ese conocimiento previo que cursa en su contra un proceso penal, no asiste a las audiencias. No asiste, ¿por qué? Por rebelde. No es su deseo asistir. Por eso se asimila a la rebeldía jurídica. En esos casos, mis doctores, la fiscalía debe probar, ojo, probar que el procesado conoce de la existencia de su proceso.
que él conoce de la existencia de su proceso. Y aún así, conociendo que se surte un proceso penal en contra de ese procesado, él no asiste a las audiencias, pero lo debe probar la fiscalía. Y eso no se prueba, doctores, con una citación. No, porque puede pasar que esa citación sea una dirección en la cual el procesado ya no vive. Entonces, ¿cómo sabía él? La contumacia se debe probar por otros medios. Pero lo cierto es que la fiscalía debe demostrarle al juez que el procesado sabe y conoce que en su contra se surte un proceso penal y aún así no asiste a las audiencias. Puede pasar, mis doctores, que el menor de edad, pues, o en este caso el adolescente, conozca que en su contra se surte un proceso y no asiste. En esos casos de contumacia sí se podrá adelantar el proceso. Entonces, por regla general, el proceso contra un adolescente no se puede iniciar el juicio, de hecho es el juicio contra un adolescente, no se puede iniciar en ausencia, salvo, ojo, salvo los casos de la contumacia, salvo los casos de la contumacia. Esto es cuando el menor, el adolescente, sabe, conoce que en su contra existe un proceso y aún así no asiste a las audiencias, porque esto colocaría a la justicia casi que a traer a las malas a este menor de edad. No, si él conoce, él sabe que está en contra de él un proceso y no asiste, bueno, pues él asumirá las consecuencias precisamente de esa omisión, de no asistir a las audiencias. Lo mismo nosotros ya como mayores de edad. Hay muchos procesados y ustedes lo van a palpar, lo van a experimentar ya en su ejercicio profesional, que hay muchos, sobre todo para los usuarios del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Los usuarios acuden, solicitan un defensor de la Defensoría del Pueblo y después se pierden. Y cuando y si se pierden, pues privan al defensor del conocimiento de primera mano del testimonio del procesado. Muy posiblemente porque el defensor va a estar completamente ausente de pruebas. Va a estar huérfano de pruebas. ¿Por qué? Porque el procesado se perdió. Y si el procesado se pierde, ¿cómo le va a brindar alguna luz al defensor para el recaudo de algunas pruebas? En esos casos, en la mayoría de ocasiones se profieren sentencias condenatorias y cuando se profiere la sentencia condenatoria y cuando se profiere la orden de captura, ahí sí aparece el procesado a indicar que el abogado no hizo las cosas bien cuando el procesado se perdió hasta de su propio abogado. Entonces, el estar ausente en los procesos, en la mayoría de ocasiones, trae consecuencias negativas. Y amarra mucho las manos del pobre defensor. Si no tiene ni siquiera comunicación con su defendido, ¿cómo va a diseñar una estrategia de defensa que le gane a la fiscalía? Pero bueno, volvemos nuevamente a nuestro paréntesis que hicimos con relación al sistema penal para adolescentes. Entonces, ojo, primero que todo, por regla general, los adolescentes que son sometidos a un proceso penal en su contra no pueden ser juzgados, ojo, solo la etapa del juicio, juzgados en ausencia. Segundo, mis doctores, esos procesos que se adelantan ante la justicia penal para adolescentes, las audiencias son reservadas. Ojo, las audiencias son reservadas. Esto con base en lo que establecen los artículos 147 y 153 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 147 y 153. Además de eso, con base en lo estatuido en el artículo 44 de la Constitución,
sin que en algunos casos, muy excepcionalmente, el juez pueda permitir el ingreso de algunas otras personas. Pero por regla general, las audiencias son reservadas. ¿Quiénes participan, doctores, como intervinientes? No como sujetos procesales, sino como intervinientes. Esto es, algunos terceros que participan en un proceso penal contra un adolescente. Básicamente, inicialmente, el defensor de familia. El defensor de familia, aparte del defensor común y corriente, el defensor, por ejemplo, si a ustedes los contrataran como defensores, también participa la defensoría de familia o un defensor de familia. Participan los padres o los acudientes o los representantes legales de ese adolescente que está siendo procesado. Asimismo, doctores, en estos procesos se debe escuchar y se debe tener en cuenta la opinión del adolescente que está siendo procesado. Leamos, por favor, el artículo 26 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 26. Luz Estela creo que lo tiene a la mano, ¿cierto? Luz Estela, el 26, por favor. Artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia. Dice, artículo 26, derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. Entonces, básicamente, ahí es donde se estatuye que los menores, los adolescentes, deben de ser escuchados y sus opiniones deben de ser tenidas en cuenta. Y esto con relación, mis doctores, a esas particularidades especiales que se presentan eventualmente en los casos de procesos penales contra adolescentes. Era bueno pues hacer estas consideraciones. Bueno, mis doctores, entonces volvemos nuevamente a nuestro proceso penal ordinario. Entonces, en nuestro proceso penal ordinario, pues decíamos que el juez decreta las pruebas. Pero necesito hacer énfasis y necesito que tengamos muy claro, mis doctores, qué pruebas deben de ser decretadas por el juez y qué pruebas no. Para ese fin, doctores, necesito que ustedes asuman el rol de jueces, no de defensores, no de fiscales, pero sí de jueces. En un caso hipotético, mis estimados doctores, en el cual se está juzgando al señor X. ¿Por qué? Porque para la fiscalía, el señor X, un día determinado, en un sitio determinado, accedió carnalmente, mediante la violencia, a la persona Y. Entonces, X accedió carnalmente, mediante la violencia, a la persona Y. Ese sería pues un muy gran resumen de unos hechos jurídicamente relevantes y por esos hechos se está juzgando a esa persona X. Yo soy la Fiscalía General de la Nación y ustedes, mis doctores, son los jueces.
el día de la audiencia preparatoria, yo les argumento a ustedes lo siguiente, mis doctores. Solicito, señor juez, el testimonio de la señora María Rodríguez. ¿Por qué, señor juez? La señora María Rodríguez fue testigo de una conversación que sostuvo la víctima con su mejor amiga. Y en esa conversación, la víctima le indicó a su mejor amiga que quien la había violado es la persona que se encuentra aquí procesada. Ojo, mis doctores, con la solicitud probatoria. Yo le estoy solicitando al señor juez la práctica de un testimonio. La práctica de un testimonio de una persona que fue testigo de una conversación. Una conversación que sostuvo la víctima o la presunta víctima con su mejor amiga. Y en esa conversación, la víctima le informa a su mejor amiga que quien la violó fue la persona que se encuentra aquí procesada. Ustedes van a actuar, mis doctores, como jueces. En este caso, la víctima o la presunta víctima es una dama de 17 años de edad. Les voy a conceder 5 minuticos para que tomen la decisión con respecto a si decretan o no decretan esa prueba. Me levantan la mano y les concedo el uso de la palabra. Bueno, mis doctores.
Bueno, le concedo el uso de la palabra a Nancy. ¿Qué nos dice Nancy Ramírez? Profe, yo no la decretaría, porque para mí la tendría que absolver por duda, porque ese testigo es de oídas. Espérate, Nancy. Espérate, porque es que todavía no estamos en la sentencia. Estamos es en la decreto o no decreto de las pruebas. Tú no puedes decir como jueza que no vas a decretar la prueba porque vas a absolver, porque solo estamos hablando de esa prueba. Y la decisión con relación a si absuelves o si condenas a una persona se toma el día del juicio. Pero aquí estamos en una audiencia preparatoria, no estamos en una audiencia de juicio. ¿Qué tal, jueza, que usted dijera, no decreto esa prueba porque si no absuelvo? Entonces, no, ya estaría decretando, ya estaría indicando cuál va a ser su fallo. Espérenme un momento, doctores.
Escucho a Joana. Doctor, buen día. Yo creo que no, que yo no las tendría en cuenta porque para mí serían unas pruebas de referencia. Entonces Ajá. no tendría como el sustento jurídico como para tenerla en cuenta. Bueno, Pues no sé si lo espérame, estoy Joana. diciendo, no sé. Espérame, Joana. La prueba de referencia está consagrada en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 437. ¿Qué nos dice? ¿Tú tienes un Código de Procedimiento Penal a la mano? Sí, señor. ¿Qué nos dice Dame un el segundo. artículo 437? Partamos de la base, Joana, que sí se trata de una prueba de referencia. Claro que sí. Ahora remitámonos al 437. ¿Qué nos indica el código sobre la prueba de referencia? Dame un segundo porque no me encuentro todo. Dame un segundo, qué pena. $437. Nombramiento del acusador. 437 de la ley 906, no de la ley 600. Ya. Alguien que le colabore a la doctora Joana con Sí, el doctor, ya lo tengo aquí. Mire, Reglas Luz Estela, que relativas. allá anda pilas con los códigos. ¿Qué nos dice Luz Sí, Estela? doctor. Dice, reglas relativas a las pruebas de referencia, artículo 437, noción. Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio. ¿Qué? El siguiente artículo, por favor. Luz Estela. 438. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Ojo, Joana, con lo que va a leer aquí la doctora Luz Estela. Admisión excepcional de la prueba de referencia. ¿Qué nos dice Luz Estela? Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante A. manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha información. B. Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. C. Padece de una grave enfermedad que le impide declarar. D. Ha fallecido el menor de 18 años y víctima de los delitos contra ¿Cómo la dice la libertad. última, por favor, Luz Estela? Dice el menor de 18 años. ¿El menor? Es menor. Es menor, es menor. Yo los artículos me los memorizo. Es menor, Luz Estela. Es menor. Sí, doctor. Ah, Es bueno. menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título 4 del Código Penal. Gracias, Luz Estela. Entonces, vuelvo con Joana. Joana, aquí la víctima, ¿cuántos años tiene? 17. Entonces, en ese caso, ¿es admisible la prueba de referencia? ¿Sí o no? Sí. Si es admisible según el artículo 438 en su Perfecto. inciso E. Si es admisible la prueba de referencia, ¿tú por qué no decretas la prueba? Porque es de referencia. Porque se supone que las pruebas de referencia es de oídos. Usted me contó, usted me dijo, como Claro usted que nos sí, explicaba. eso es como así, Joana, pero la pregunta es, si en este caso la prueba de referencia es admisible, ¿por qué? Porque la misma ley lo dice. Acuérdate de lo que nos acaba de leer Luz Estela, dice, admisión excepcional de la prueba de referencia.
Quiere decir que en los delitos sexuales contra menores de 18 años, la prueba de referencia es admisible. ¿Tú por qué no la decretas? Porque no había visto el artículo No, por 438. favor, pero eso no es una razón jurídica. Eso no es una razón jurídica porque un juez no puede decirle a las partes que no decreta la prueba porque no había visto el código. Ojo con eso, ojo con eso. Por eso les digo, miren que yo no gratis, no de gratis, mis doctores, les concedo 5 minutos para que miren la respuesta. Es para que busquen en la ley, para que busquen en la jurisprudencia. Y es la misma, es el mismo articulado penal el que nos indica que en este caso, ojo, en este caso es admisible la prueba de referencia. Por eso, mis doctores, yo les dije que la víctima tenía 17 años. Por eso se los dije, para que inmediatamente ustedes se dieran cuenta que en este caso la prueba de referencia sí es admisible. Sí es admisible. No lo sería, como nos lo dice Joana, no lo sería si la víctima fuera mayor de 18 años. No lo sería. Pero como es una víctima menor de edad, sí lo es. Bueno, Joana. Sí, señor. Vale, Doctor, perfecto. muchas gracias. Listo. Entonces, ojo con la admisibilidad de la prueba de referencia. Y otra pregunta, mis doctores, otra pregunta. Si esa fue la única prueba de cargo, la fiscalía no llevó al juicio ninguna otra prueba, solo llevó ese testigo, que es una prueba de referencia admisible. Claro que sí es una prueba de referencia admisible, ya lo conocimos, pero desafortunadamente por la negligencia de la Fiscalía General de la Nación, esa fue la única prueba que llevaron. Ustedes como jueces, bueno, entonces partimos del siguiente presupuesto. Esa fue la única prueba que llevó la Fiscalía y la defensa no llevó ninguna prueba, ninguna. Entonces, en ese juicio, doctores, ustedes al momento de tomar la decisión solo van a contar con una prueba. ¿Cuál? Ese testimonio. La defensa no llevó ningún testimonio y la Fiscalía no aportó ninguna otra prueba. En ese caso, mis doctores, si ustedes le dan credibilidad a ese testimonio, si le dan crédito, si ese testimonio los convence que efectivamente este señor fue el que violó a la dama de 17 años, la pregunta es, mis doctores, ¿ustedes pueden proferir sentencia condenatoria? Ojo, les pregunto nuevamente y les aclaro la pregunta. Solo se cuenta con esa prueba y esa prueba a ustedes los convenció. A ustedes los convenció. Partamos de esos presupuestos. Entonces, si esa prueba los convenció, ustedes como jueces, mis doctores, podrán decretar una sentencia condenatoria. Les doy 2 minuticos para que lo piensen y me levantan la mano y les concedo el uso de la palabra, doctores.
Bueno, escucho al doctor Diego Fernando. Bueno, doctor, atendiendo al artículo 381, que dice literalmente el conocimiento para condenar, ¿cierto? Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Y luego dice en la parte última del mismo artículo, dice, la sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en pruebas de referencia. Entonces, en ese sentido, no se podría condenar a esta persona porque no se está en el juicio solamente, tenemos una prueba de referencia que es la cual que lo condena, entonces por tal motivo no hay una sentencia condenatoria, doctor. Listo, Diego, perfecto. ¿Qué nos dice Jonathan? Sí, profe, perfecto. Eso era lo que precisamente iba a comunicarle. Sencillamente no puede, el juez no puede basarse en pruebas de referencia para dictar una sentencia condenatoria, porque es la única. Y como lo dice el artículo en su 381, en su inciso 2, la sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en pruebas de referencia. Hasta ahí, profe, eso es claro. Vale, Zulay. Profe, sí, es que yo había notado acá desde que empezamos el módulo, entonces tú decías lo mismo que acaban de decir mis compañeros, y si no, pues sería una tarifa legal negativa. Tú nos hablabas acerca de eso. Entonces el testigo de oídas, o sea, ese que le contaron, pues no se aplica para poder juzgar, ¿no? Perfecto. Y por último, Nancy. Sí, profe, yo te iba a decir lo mismo que acabo de decir mis compañeritos, solo que al principio me aceleré mucho y te había dicho que había adelantado a la tarifa legal negativa, que es el testigo de oídas. Vale, entonces básicamente la respuesta de los compañeros es la acertada. Acá no se puede dictar sentencia condenatoria. Y si la sentencia no es condenatoria, pues necesariamente tendrá que ser absolutoria. Entonces, ojo, doctores, cuando estén defendiendo procesos sexuales. Si solo se cuenta con prueba de referencia, ustedes ya saben que ese proceso inexorablemente terminará con una absolución, si solamente se cuenta con prueba de referencia. De pronto, de esta manera, aprendemos, o es más práctico nuestro aprendizaje, ¿cierto, mis doctores? Sí, profe, Sí, claro. totalmente. Sí, profe. Sí, doctor. Listo, mis doctores. Entonces, dejemos ahí. Les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, Doctor, profe. muchas gracias. Bueno, Buen profe, día. Muchas gracias, Muchas gracias, profe. profe. Luego Hasta toca luego, que que estén bien. aprendernos los códigos nomás. Uy. Uy.